este momento en el Reino Unido hay un gran nerviosismo y mucha incertidumbre debido al Brexit. Los precios de las propiedades están bajando, principalmente en Londres y los alrededores de Londres, al punto que algunos inversionistas de bienes raíces consideran que es el momento para salir corriendo del Reino Unido. En efecto, algunos inversionistas inmobiliarios están liquidando hoy sus portafolios de bienes raíces para ir a comprar propiedades en otras partes del mundo. Otros inversionistas simplemente están reacomodando sus portafolios de inversión dentro del mismo país. En este primer episodio de la serie Bienes Raíces, les contaré por qué la volatilidad del mercado que ha causado el Brexit no es una señal de alarma. Todo lo contrario, es una magnífica oportunidad para hacer inversiones de bienes raíces en el Reino Unido. En este episodio trataremos tres temas. Primero, voy a contarles cuál es la situación actual real del mercado inmobiliario del Reino Unido. Segundo, escucharán ustedes cuáles inversiones serán las más rentables en el futuro. Y por último, hablaré sobre quiénes se pueden beneficiar de esta oportunidad. Mi nombre es Leo Suárez. Bienvenidos. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades inglés desde la perspectiva de un extranjero. Entrando al tema, nadie sabe con certeza cuál va a ser el desenlace final del Brexit. Para los que no siguen de cerca las noticias del Reino Unido, Brexit es la abreviatura de British Exit. Brexit o el Brexit es la palabra que usan las personas para hablar sobre la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Hoy, luego de casi 3 años, no se ha llegado a una decisión con relación al Brexit. Nadie puede predecir hoy cuál será la relación comercial y política del Reino Unido y Europa en 6 o 12 meses. Y tampoco nadie puede afirmar con certeza si en efecto el Reino Unido se va a retirar o no de la Unión Europea. Hay personas que creen que si el Reino Unido deja de ser miembro de la Unión Europea, los ciudadanos de Europa que hoy viven en Inglaterra van a volver en bandada a sus países de origen. Estas personas también creen que muchos otros europeos que tenían planes para venir a vivir al Reino Unido no van a venir al país del todo. Estos escépticos creen que el éxodo de europeos causaría que la economía del Reino Unido colapse y temen con cierta razón que si la economía colapsa, esto desencadenaría en un desplome de los precios de los bienes raíces en el Reino Unido. Afortunadamente, y como era de esperarse, el gobierno británico a finales de marzo del año 2019 tomó cartas en el asunto. El gobierno definió el mecanismo para que los ciudadanos de la Unión Europea y sus familias que han estado viviendo en el Reino Unido puedan aplicar para tener el estatus de asentados. El único requisito es haber vivido en el Reino Unido durante al menos 5 años hasta finales del año 2020. No sé con certeza por qué el gobierno fijó que fuera a finales del 2020. Lo cierto es que el 2020 fue designado como la fecha de corte para el periodo de transición, como lo llamó el gobierno. Lo importante es que una vez los ciudadanos europeos que ya han estado aquí por al menos 5 años adquieran el estatus de asentados, tendrán el derecho de permanecer y trabajar en el Reino Unido por un tiempo indefinido. El otro tema crucial con relación al Brexit es cuál va a ser la relación comercial del Reino Unido y la Unión Europea. Muy seguramente se llegará a un compromiso en los términos que regirán la relación comercial del Reino Unido y Europa, pues que haya aranceles no les conviene ni a los países del continente ni al Reino Unido. De manera que es muy improbable que la importación y exportación de bienes y servicios vaya a ser gravada por aranceles. Así que tanta algarabía en cuanto al Brexit va a terminar en prácticamente lo mismo, al menos en lo que tiene que ver con los dos temas más cruciales, que como les decía son la libertad de movimiento de las personas y el comercio entre el Reino Unido y los países miembros de la Unión Europea. Muy seguramente también se mantendrá el status quo del comercio internacional del Reino Unido con los países con los que la Unión Europea tiene tratados de libre comercio. Es decir, que la relación comercial del Reino Unido con los países en Latinoamérica, por ejemplo, seguirá en términos similares a los actuales. Como les dije anteriormente, hoy vamos a tratar 3 temas. El primero de ellos es cuál es la situación actual del mercado inmobiliario del Reino Unido. En cuanto a la situación actual del mercado inmobiliario del Reino Unido, ustedes podrán ver que la demanda por propiedades en el rango bajo de precios no ha disminuido. Todo lo contrario, la oferta es la que ha disminuido. Los que no tienen afán en vender han decidido no colocar sus propiedades en el mercado, esperando a ver qué pasa con el Brexit. Por tanto, lo que sí ha bajado es el número de transacciones de venta. Nadie puede negar que la incertidumbre del Brexit ha causado un crecimiento menos acelerado de la economía de Gran Bretaña.
Precisamente cuando la economía se desacelera es cuando debemos tener en cuenta que cuando el crecimiento económico es lento, se incrementa la demanda de propiedades más económicas. ¿Cuáles son las propiedades económicas en el Reino Unido? Me refiero a las que están por debajo de las 400.000 libras esterlinas si estamos hablando de Londres y 250.000 libras si estamos afuera de Londres o en el sur del país, o alrededor de 120.000 libras si nos referimos al norte de Inglaterra. Pero ustedes se preguntarán, ¿y a qué se debe este incremento en la demanda de las propiedades más económicas? Primero debemos tener en cuenta que la población del Reino Unido está creciendo y seguirá creciendo, lo que no está pasando en otros países de Europa. Y segundo, porque habrá personas que en vez de comprar una propiedad más costosa de la que tienen actualmente, harán todo lo contrario, comprarán una propiedad más económica. Bien sea por el cambio en la composición de los hogares, o sea, familias en las que los hijos dejaron la casa, o por divorcio o viudez, o simplemente por la conformación de nuevos hogares. Si ustedes están interesados en los aspectos demográficos del Reino Unido, entender para dónde va la población, la densidad, cómo son y serán los hogares, les recomiendo ir a la lista de episodios de este programa, donde tendremos un episodio dedicado exclusivamente a ese tema. Volviendo a los precios de las propiedades, se preguntarán ustedes ¿y qué va a pasar en el rango medio del mercado? El segmento medio del mercado está entre las 400.000 y el millón de libras esterlinas, y es el que está teniendo en la actualidad un comportamiento plano de precios. En Londres, por ejemplo, estas propiedades son las que no se están vendiendo tan fácil como antes. En este renglón del mercado es en el que las ventas se están cerrando a un descuento mayor al precio con el que salen en venta. Y finalmente, ¿qué ha pasado con el segmento alto? Es decir, las propiedades sobre el millón de libras. Bueno, las propiedades más costosas son el segmento del mercado que está más lento en la actualidad. Esa franja del mercado en verdad está casi parada. En el Reino Unido hay otro mercado de propiedades y es el mercado de las propiedades superlujosas. Me refiero a las propiedades por encima de los 5 millones de libras. Por ejemplo, en los barrios más exclusivos de Londres como Chelsea o South Kensington. Ese mercado de propiedades superlujosas tiene una particularidad. Los propietarios de muchas de esas propiedades son extranjeros adinerados del mundo árabe o asiáticos o rusos, y muchos de estos inversionistas compran las propiedades no para vivir en ellas, y mucho menos para arrendarlas. Esas propiedades superlujosas son tratadas literalmente como un banco. Son un vehículo para tener el dinero fuera de sus países, lo que ellos buscan por diferentes razones. Es por esto que muchas de estas propiedades superlujosas están vacías la gran parte del tiempo. Este tema lo veremos en un episodio futuro, ya que su mercado obedece a una dinámica completamente diferente. El segundo tema a tratar en este episodio es con relación a cuáles serán las propiedades más rentables en el futuro en el Reino Unido. Antes de ver hacia el futuro, es importante mirar un poquito atrás. En el Reino Unido ha existido un desbalance entre la oferta y la demanda del mercado inmobiliario en los últimos 10 años. En el pasado y en la actualidad no se están construyendo tantas viviendas como se necesitan. Por tanto, el Brexit no es otra cosa más que una gran oportunidad. Los mejores negocios de bienes raíces en este país serán en los siguientes 2 a 3 años. Aquí es donde los inversionistas expertos realmente crearán riqueza. Recuerden que en los negocios de propiedades la utilidad se hace en el momento de comprar y no al momento de vender. Por tanto, hay que estar preparado para esta coyuntura, para detectar y aprovechar las oportunidades que el mercado nos va a ofrecer. Cuando la economía de un país está creciendo año tras año a un ritmo acelerado como venía la economía inglesa, los precios de las propiedades tienden a subir igualmente. Esa es una consecuencia natural. Cuando hay un crecimiento económico acelerado, la gente se siente más próspera, por tanto consume más, gasta más, lo que en efecto retroalimenta el crecimiento de la economía y es un círculo virtuoso. Pero esta alta confianza también causa un sobrecalentamiento del mercado, es decir, la gente paga de más por las propiedades al comprarlas. Cuando pasa este sobrecalentamiento es cuando las propiedades se venden incluso por un mayor valor al precio con el que se publican en venta. Pero no solo eso, en esta parte del ciclo de la economía es cuando la gente por desconocimiento gasta más en las reformas o remodelaciones. Las obras resultan más caras porque hay tanta demanda por trabajadores de construcción que los precios de la mano de obra suben y las reformas o las obras se demoran más y al final cuestan más de la cuenta. Pero pagar de más en los buenos tiempos para algunos inversionistas no importa. Y tienen razón, porque como los precios están al alza, esos errores se autocorrigen por sí solos fácilmente luego de algunos pocos años. Pues los precios de las propiedades aumentan año tras año entre 5%, 10% o 15%, incluso más. Y como los precios están al alza, los inversionistas tienden a ser más laxos con la forma como invierten su dinero.
Lo grave es que algunos inversionistas no entienden el ciclo de los precios de la propiedad y compran propiedades por encima de su valor real justo antes de llegar a la cima del ciclo, cuando comienza el descenso de los precios. Esos inversionistas novatos son los que se ven obligados a liquidar sus portafolios cuando el mercado da la vuelta. Esas ventas forzadas son una situación muy triste que en realidad no debería suceder si el comprador hubiese hecho una buena debida diligencia y hubiese tomado una decisión de inversión más cerebral y menos pasional. Los mercados siempre estarán motivados por el sentimiento de las personas, ya que son más los que toman decisiones por una corazonada que los que compran porque hacen un análisis detallado. La falta de análisis es la razón por la que los ciclos de la propiedad se repiten una y otra vez, en efecto. Es decir, que algunos años luego del incremento de los precios de las propiedades, tenemos una reversión de los precios. Lo que es importante aquí es recordar que históricamente el inicio de un nuevo ciclo de precios es desde un punto de partida más alto que el inicio del ciclo anterior, lo que explica por qué históricamente los precios han incrementado a pesar de sucesivas recesiones. Esas decisiones pasionales explican por qué las personas compran propiedades a un mayor valor de lo que deberían, o por qué las personas compraron propiedades que no generaban un flujo de caja positivo. Algunas personas han comprado e incluso compran aún propiedades que no tienen un flujo de caja positivo, porque se encuentran en una situación que les permite cubrir los extracostos por un tiempo. Esta es una estrategia muy riesgosa. Si los mercados van a continuar al alza, en teoría, pues no habría ningún problema en comprar propiedades que sacan dinero de nuestro bolsillo mes a mes. Esta estrategia está basada en la premisa que si las propiedades aumentan de valor con el paso del tiempo, esta situación se puede autocorregir. Los que siguen esta estrategia esperan que el aumento de patrimonio en las propiedades les permita luego algún tiempo refinanciar las propiedades, de manera que se tenga un flujo de caja positivo. Pero cuando los precios están a la baja, esta estrategia es sumamente peligrosa. A mí personalmente me parece una ruleta rusa, literalmente, porque uno no tiene ningún control. Cuando los precios se mantienen planos o están en descenso, saber comprar en términos de qué tipo de propiedades son las que se deben comprar es primordial. Las tasas de interés en el Reino Unido son muy bajas comparadas con los países de Latinoamérica. Hipotecas del 2% anual aquí son la norma, más no la excepción. Muchas personas en Latinoamérica no pueden creer cuando les decimos cuál es la tasa de interés en el Reino Unido y no pueden creer por qué sea tan baja. Eso de por sí solo es un atractivo para invertir aquí. Las bajas tasas de interés se deben, entre varios factores, a la baja tasa del Banco Central del país. La tasa del Banco de Inglaterra, desde la crisis del año 2008, estuvo por casi 10 años debajo del 0.5% anual. En este momento, la tasa del Banco de Inglaterra es 0.75% anual. Este es un tema para un episodio por sí solo, el cual cubriremos más adelante. Lo importante aquí es entender que invertir en propiedades en el Reino Unido permite tener acceso a tasas de interés extremadamente bajas. Como mencioné anteriormente, el mercado inmobiliario en algunas regiones del Reino Unido tiene hoy un comportamiento de precios planos. Este es el momento en que se deben comprar solamente propiedades que tengan una fuerte demanda. Igualmente se debe buscar que las inversiones inmobiliarias sean un activo que genera un flujo de caja positivo mes a mes, independientemente de cómo se mueva el mercado. Hoy más que nunca, las inversiones deben garantizar un retorno de la inversión bajo un escenario de precios que bien se mantengan planos o incluso que desciendan un poco, de manera que cuando la ganancia de valorización se dé, esta sea algo adicional, pero que no vaya a ser la razón para que tomemos la decisión de invertir. El último tema que vamos a tratar en el episodio de hoy es quiénes se pueden beneficiar de esta oportunidad. Existe un paradigma que es muy fácil de romper y es que solo se puede invertir si se vive en Inglaterra o si se tiene un pasaporte británico. Quiero decirles que eso no es cierto. A lo largo de este programa, ustedes conocerán personas que sin vivir en el Reino Unido han invertido exitosamente en este mercado y lo intensificarán en esta coyuntura sin lugar a dudas. El primer paso para ser un inversionista exitoso de bienes raíces en Inglaterra es entender cómo opera el mercado. La clave del éxito es conocer cuáles factores determinan las tendencias del mercado inmobiliario inglés, así como cuáles son los aspectos del negocio para que ustedes puedan aprender a identificar esas grandes oportunidades de inversión. Al comparar la forma como se hacen negocios en propiedades o de bienes raíces en el Reino Unido con los países de habla hispana, sobresalen algunas particularidades. Obviamente también hay muchas similitudes, pues al final de cuentas estamos hablando de ladrillos y concreto, pero para tener éxito como inversionista es muy importante entender esas diferencias.
Como el inglés es nuestra segunda lengua, a primera vista los aspectos técnicos del mercado de propiedades en el Reino Unido pueden resultar un poco confusos o intimidantes. Adicionalmente al idioma, los latinoamericanos y españoles que estamos interesados en invertir en bienes inmuebles en el Reino Unido encontramos diferencias en las regulaciones. Por ejemplo, qué se puede o qué no se puede modificar a una propiedad que ya está construida. También vamos a encontrar diferencias en las normas o las especificaciones técnicas que se deben seguir, independientemente si estamos tratando de una remodelación o una construcción nueva. Igualmente, para los extranjeros pueden resultar extrañas las leyes que se deben cumplir como arrendador o la forma como se financian las compras de vivienda y los proyectos de vivienda en sí. Una de las grandes ventajas del Reino Unido es la facilidad de acceso a información. Afortunadamente en el Reino Unido no existe la censura. Sin embargo, la libertad de expresión también es un arma de doble filo, porque hay muchísima información en Internet, hay muchos libros, cursos en línea, seminarios y mentores que a veces resulta la verdad difícil y dispendioso determinar qué información es relevante o imparcial en un tema en particular, sobre todo si ya se tiene experiencia en inversiones inmobiliarias en otras partes del mundo. Es importante entender los aspectos técnicos del negocio inmobiliario inglés dentro de un contexto relevante. Por ejemplo, ustedes podrán encontrar referencias a tecnicismos que sin lugar a dudas son importantes en la toma de decisiones del negocio. Cosas como referencias a las zonas en artículos 4 o la sección 24 de la ley del impuesto sobre la renta o de pronto la sección 106 de la ley de planeación urbana y rural. Pero es importante entender que no todos los aspectos técnicos necesariamente aplican a todos y cada uno de los tipos de inversiones inmobiliarias. Por otra parte, la ley inglesa está basada en el derecho común y el derecho común es diferente a la ley civil de nuestros países en Latinoamérica y en España. Por tanto, los aspectos legales de los contratos de compra y venta o de alquiler son diferentes. Otra diferencia es la manera como se estructuran los contratos con los contratistas o subcontratistas, que son los que hacen la construcción o la remodelación. Esas diferencias son primordialmente en las responsabilidades en cuanto a las obligaciones que están relacionadas con empleo y seguridad laboral y las obligaciones que debe tener la parte contratante, es decir, el inversionista. Igualmente, los aspectos tributarios del Reino Unido tienen sus particularidades. El objetivo no es asustarlos con la complejidad del negocio, todo lo contrario. El negocio inmobiliario en Inglaterra es una oportunidad de negocio donde muchos extranjeros son precisamente quienes son los inversionistas más activos y más exitosos. Así que ya habiendo tratado los tres temas, quiero contarles una cosa. Uno puede llegar a cualquier parte si se tiene un buen mapa de ruta. Uno necesita un mapa de ruta que muestre el camino y que indique los peligros y ojalá los atajos para avanzar rápidamente. Existe una gran cantidad de información pública sobre cada uno de estos aspectos que mencioné. En efecto, hay personas que son expertas en una o en un par de áreas. Mi experiencia como empresario me ha demostrado que es vital apoyarse de expertos en cada tema, pues yo creo que intentar ser un generalista e intentar hacerlo todo uno mismo es tan peligroso como desconocer los aspectos técnicos que los especialistas utilizan precisamente. Como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Me hubiese gustado mucho que hace 15 años, cuando por primera vez llegué a Inglaterra, alguien me hubiese explicado en español y ojalá bien claro y de manera concisa cómo funcionaba el mercado de los bienes raíces en este país. Yo creo firmemente que en el mundo hay que ayudar desinteresadamente. Por eso he decidido crear este programa, para compartir mi experiencia y mi conocimiento con ustedes. Luego de pensarlo un poco, decidí hacerlo en español, lo que de por sí es un reto, ya que todos los aspectos técnicos y legales del negocio son en inglés, así que prometo intentar en lo posible evitar el Spanglish. No buscamos que con este programa ustedes se conviertan en expertos o en una enciclopedia ambulante en todos los aspectos del negocio de bienes raíces, porque creemos que este primero no es el medio adecuado y segundo haría este programa el más aburrido del mundo. Lo que buscamos es que este programa se convierta precisamente en el mapa de ruta para hacer inversiones exitosas en bienes raíces y aprovechar esta coyuntura. Si alguien quiere saberlo todo con relación al mercado inmobiliario, debería estudiar un montón de diferentes disciplinas, empezando por ingeniería, arquitectura, luego especializarse como consultor de planeación, después titularse como abogado, especialista en el derecho de propiedades obviamente, o contador, también convertirse en agente inmobiliario. Y eso sin mencionar al broker de financiación, al constructor, etc. El objetivo de este programa es ofrecerles a ustedes un entendimiento de la industria de manera general, de lo que es realmente relevante para un inversionista extranjero, para que ustedes entiendan este fascinante negocio desde la perspectiva de un extranjero y puedan aprovechar esta grandiosa oportunidad de inversión. De manera que cuando interactúen con los especialistas en las áreas que mencioné, entiendan el contexto. Haciendo una analogía, el rol del inversionista de bienes raíces es muy similar al conductor de la orquesta en una orquesta filarmónica. Imagínense ustedes una orquesta con 150 o más instrumentos. Es posible que el conductor o el director de la orquesta de pronto sepa tocar algunos de los instrumentos, pero su trabajo no es decirle a cada músico cómo tocar.
es simplemente precisamente orquestar para que todos ellos trabajen en conjunto. En la transcripción de este episodio encontrarán links a las páginas y recursos que vamos a mencionar en cada episodio. La transcripción también la pueden encontrar en nuestra página web, que es www.bienes.co.uk. Espero esta información haya sido útil para ustedes. Los invito a suscribirse a este programa para que tengan acceso semana tras semana a todos los secretos y trucos de los expertos que invierten en bienes raíces en Inglaterra. Voy a aprovechar estos últimos segundos para contarles brevemente qué temas vamos a tratar en los siguientes episodios. En el episodio 2 les contaré por qué decidí volver a radicarme en Inglaterra luego de estar 4 años fuera del país. Nosotros decidimos precisamente dedicarnos de lleno al desarrollo inmobiliario y aprovechar esta gran oportunidad debido al Brexit. Igualmente, en el episodio 3 hablaremos sobre los tipos de propiedades que tienen más demanda en Inglaterra, pues entender lo que el mercado pide es clave para planear mejor sus inversiones. Si ustedes consideran que puedo ayudarlos en sus planes de inversión en Inglaterra, de alguna manera, no duden en contactarme. También, si desean sugerir que tratemos algún tema en especial en un episodio futuro o hacer sugerencias al formato de esta serie, las cuales son muy bienvenidas, no duden en contactarme. Me pueden escribir al correo electrónico leo@bienes.co.uk o a través del formulario de contacto de la página web www.bienes.co.uk. Hasta pronto.